contamos con la presencia de la colega, una amiga también, Rowan, una licenciada en letras de Victoria University of Wellington, presente, quien va a compartir con nosotros una charla, digamos, titulada, una conferencia titulada el concepto de género y cuerpo de mujer, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulos, digamos, con ustedes a Eleanor. Bueno, ya, muy bien, muchas gracias. Más fuerte, ya, ahí bien, voz de profe. Dime si hace falta más, ¿ya? Bueno, muchas gracias por invitarme a hablar acá hoy. Muchas gracias a ustedes por haber venido y también quiero agradecerles a toda la gente que me ha ayudado con esta ponencia, si sea ayuda ortográfica o con el desarrollo de las ideas. Mis estudios académicos se enfocan en la literatura inglesa y el feminismo. Y obviamente de eso, en la relación entre el lenguaje y la realidad, ¿ya? Hoy la ponencia tiene dos partes. Voy a empezar con la literatura. Voy a leer dos poemas que tienen aura en inglés, ¿ya? Y hablar después de cómo representan y descosifican el cuerpo de la mujer en los poemas. En la segunda parte voy a hablar sobre la representación del concepto de género, ¿ya? En la sociedad, el concepto del sexo biológico, en la discriminación y el feminismo y cómo esto afecta realmente el cuerpo de la mujer. Vivimos en el mundo que está obsesionado con el cuerpo de la mujer, tanto que se suele representar el mundo mismo como el cuerpo de una mujer, si sea la Pachamama, el Papatuanuku, ¿sí? Y tanto como la tierra misma, el cuerpo de la mujer es y ha sido históricamente vinculado con el tema de la propiedad. El debate actual, por ejemplo, sobre el aborto rodea una sola pregunta: si la mujer es dueña de su propio cuerpo o no. Es un desafío a la creencia cristiana que la mujer existe solo para parir, para tener hijos, es decir, la creencia que la mujer es su cuerpo y nada más. La discriminación sistemática reduce a la mujer a su cuerpo, borrando su voluntad y humanidad, y la hace tras representaciones que cosifican. La representación puede ser imágenes, palabras, metáforas, y cómo representamos el cuerpo de la mujer. Y digo nosotros, porque todos lo hacemos, todos participamos en la representación cultural. Cómo representamos el cuerpo de la mujer tiene un efecto concreto sobre el cuerpo físico de la mujer. Quiero empezar hablando de la representación del cuerpo de la mujer en la poesía. De nada. Las representaciones más famosas y más conocidas se pueden localizar dentro de los discursos de género que tradicionalmente formaron parte de la cultura occidental, lo que significa estar acostumbrados a ver un cuerpo de mujer que nos muestra un artista masculino, Pablo Neruda, por ejemplo. De la teoría del cine viene el concepto del male gaze, o la mirada masculina, que es el concepto de que la idea de que la cámara, aunque parece un ojo omnisciente, tiende a tratar a las mujeres como objetos, y no nos damos cuenta porque es una representación normalizada, que nos parece normal. La publicidad es un ejemplo muy obvio: las tetas que venden cerveza, el doble estándar que dice que una madre que amamanta a su bebé no es cosa que se debe de ver en público. Bueno, en la poesía del amor vemos piropos que hacen inmortal a la mujer amada, pero la representación de nuevo se enfoca en el cuerpo, la apariencia física, y el único nombre que tenemos es el nombre del poeta. Objeto querido, pero objeto finalmente. No tiene control sobre su representación, depende del poeta, no tiene voz, la voz es todo. El poder hablar es el control sobre la representación. El dudoso Hamlet, por ejemplo, no sabe si ser o no ser, pero porque él expresa las palabras, él tiene el control sobre su elección. ¿Y qué es la poesía? Su origen es oral, quizás antes de lo escrito, y se cree que originalmente la poesía funcionaba como una manera de entender la sociedad.
o sea, lo que ahora llamamos poesía, era más bien una letanía que contaba de la historia, la genealogía, la legislatura de una sociedad, lo más importante por un ciudadano saber. Hoy en día, la poesía sigue siendo una manera de entender la sociedad, pero la ubicamos más al lado artístico. Cuando se trata de definir la poesía, más que nada se la define por su diferencia de la prosa o el habla. Podemos ver lo difícil que es definir la poesía en el ejemplo actual del premio Nobel de Bob Dylan y las reacciones críticas al cual. Aquí también se ve la presencia de una lógica más bien académica que intelectual en la definición de la poesía. Para mí, para decir algo concreto, me gusta la simplicidad de la definición de Mary Oliver, académica y poeta. Dice que la diferencia entre el lenguaje diario y la poesía no es muy profunda ni amplia, pero contiene una diferencia vital de intención e intensidad. La poesía es también muy personal. La capacidad de la poesía de expresar ideas y sentimientos personales a través de la metáfora del lenguaje figurado está vinculado con la tendencia del lector a vincular la primera persona o la tercera de un poema con el autor. O sea, el autor de la poesía, sí, le digo. Lo que hace sentido cuando pensamos en el origen oral de la poesía. Y lo personal es político. Cuando los problemas personales vienen de la presión sistemática, cuando las desigualdades estructurales niegan la subjetividad de uno, podemos sí seguir a Marx y decir que lo personal es político. Y además de eso, que la dominación reposa en última instancia en la violencia simbólica más que en la violencia física, como afirma Bourdieu. La poesía entonces es política tal como su origen. La poesía puede ser una representación que responde y deshace otras representaciones. Y ahora quiero leer el primer poema, se llama Standing Female Nude. Es por Carol Ann Duffy, la tienen allá. Yeah? 6 hours like this for a few francs. Belly, nipple, arse in the window light. He drains the color from me. Further to the right, madame, and do try to be still. I shall be represented analytically and hung in great museums. The bourgeoisie will coo at such an image of a river whore. They call it art. Maybe. He is concerned with volume, space, I with the next meal. You're getting thin, madame, this is not good. My breast hangs slightly low. The studio is cold. In the tea leaves I can see the Queen of England gazing on my shape. Magnificent, she murmurs, moving on. It makes me laugh. His name is Georges. They tell me he's a genius. There are times he does not concentrate and stiffens for my warmth. He possesses me on canvas as he dips the brush repeatedly into the paint. Little man, you've not the money for the arts I sell. Both poor, we make our living how we can. I ask him, why do you do this? Because I have to, there's no choice. Don't talk. My smile confuses him. These artists take themselves too seriously. At night I fill myself with wine and dance around the bars. When it's finished, he shows me proudly, lights a cigarette. I say 12 francs and get my shawl. It does not look like me. La escritora Carol Ann Duffy nació en Escocia y creció en Inglaterra. Standing Female Nude es el título, de hecho, de su primera colección de poesía que se publicó en 85. Ella en general escribe sobre el amor y la sociedad con mucho humor, a veces un humor bastante negro. Ha sido muy premiada y le nombraron poeta laureado británico en 2009 y fue la primera mujer en recibir este honor. Standing Female Nude se puede escribir como un monólogo, ¿ya? Desde el punto de vista de un modelo. Ella es prostituta y un artista la está pintando. Ella entiende que no tiene poder en esta transacción económica, que no tiene control sobre su representación. Acepta su posición social, que su arte no se considera arte, que el artista se cree superior, expresa con ironía que no está muy de acuerdo. Mirando el poema, la disposición de las líneas pueden sugerir un cuerpo parado. No hay rima en las estrofas, un ritmo estructurado tampoco. Se nota que los diálogos no tienen comillas y hay mucho encabalgamiento. Parece corriente de la conciencia, todo interno, personal, y por eso no hay comillas.
Lo interesante de encabalgamiento es que no se usa para saltar de un tema a otro. Un nuevo tema viene con una nueva opción. El encabalgamiento cae a veces con un punto, a veces con una pausa natural y a veces te hace tomar una pausa no natural. Se supone que viene de una preocupación estética, un deseo por una línea así. Y adentro de eso caben los pensamientos. El artista que menciona, que se llama Georges, y dice que hace arte porque es necesario, sí, que no tiene elección. Él ya probablemente fue inspirado por Georges Braque, que es un artista francés. Él pintó una obra cubista que se llama Large Female Nude y dijo que no decidió ser artista como tampoco decidió respirar. Este poema entonces se basa en una obra real, todavía muy famosa, arte, así, y no sabemos el nombre de la modelo. El poema tampoco nos da un nombre, pero da a la modelo una oportunidad de hablar. Es una reinterpretación de dicha obra, una representación que da a la mujer una voz, la subjetividad que el artista le niega. Reinterpretar narrativas dominantes es una forma potente de protesta, de representación como protesta, que se ve en todas las humanidades, arte, literatura, historia también. Esta reinterpretación es una representación que se trata de la representación misma. Lo que narra el poema es el proceso de representación, de cosificación, a la vez que la poesía da voz al modelo. Ella está consciente de este proceso, describe las partes de su cuerpo, panza, pezón, culo, a la luz de la ventana, y con estas 3 palabras resume cómo el mundo le ve, nosotros los lectores, tanto como el artista. Ella representa este proceso con una metáfora negativa. Él drena mi color, dice. Le saca el color, la vida, para dársela a su obra. Es la obra la que le importa. Desde Pygmalion hasta la película Ella, el artista que se enamora de y desea dar vida a su obra es un tropo cultural. Acá no está enamorado de su obra, pero desea dar la vida. Y la vida tiene que venir con una mujer viva. Él me posee sobre la tela, dice ella. El que hace la representación tiene el control, obvio. Y en el poema ella representa y ella tiene el control. Puede criticar y critica. Cuando representa sus diálogos, y los de ella también sin comillas, este discurso en directo parece exactamente lo que dijo, pero ella tiene el poder de omisión. Este poema representa y así critica el proceso de la representación. Lo que critica es la representación artística cuando forma parte de desigualdades estructurales de género. Ella entiende la relación entre el ser humano y la representación artística. Cuando dice, yo seré representada y colgada en grandes museos, habla de su imagen. Ella es su imagen, o por lo menos el mundo le ve así. Pero el tono es irónico. Ella entiende que su imagen tendrá fama, que la gente rica quiere y valora a su imagen, pero al ser humano no. El poema termina con la línea, no se parece a mí. Puede ser con tristeza, puede ser una respuesta al orgullo del artista, un insulto a la obra, el creador, y tiene sentido si pensamos en la obra que fue cubista y se supone que inspiró este poema. Expresa también un juicio de valor, la idea que el arte debe de parecer a lo que representa, una idea que el cubismo quería tirar completamente al lado. Destaca que ella y su imagen son separados. Y la idea, diría yo, principal del poema es que ella no es su imagen, no es solo su representación artística, es más. La importancia que tiene la última frase de cualquier poema señala también una pregunta principal del poema. ¿Qué es el arte? ¿Y qué es un artista? Acá tenemos un artista que se cree superior a su modelo, a un punto de vista bastante común, que implica una relación de poder que se puede localizar adentro de los discursos de las desigualdades estructurales de género. ¿Sí? Él entiende que tiene el poder, le da órdenes, no hables, y critica su cuerpo según un criterio estético suyo. Dice, te estás volviendo delgada, madame, esto no es bueno. Entiende que tiene el control sobre la representación, pero él
prefiere ver a esta relación de poder como una cosa artística, que no tiene nada que ver con desigualdades estructurales. Como artista, como genio, se enfoca en el puro volumen y espacio, y dice que hace arte por una necesidad casi espiritual. Ella hace su arte por una necesidad más económica. Entiende muy bien su rol en esta transacción y revela que el concepto que tiene él de su arte como cosa elevada es falso. Ambos somos pobres, dice, haremos nuestra vida como podamos. Contradice, me dicen que es un genio, con ironía. El discurso indirecto aleja este sentimiento y con el contraste entre esta opinión y su observación que la desea, que vea su cuerpo como objeto sexual, también la imagen de poner repetidamente el pincel en la pintura es muy evocativa. Con este contraste revela la hipocresía en su idea de la representación artística. Una representación no tiene que criticar abiertamente. Una representación siempre dialoga con lo que representa y su existencia puede criticar. Destaca que le ve como objeto sexual porque es mujer, porque viven en un mundo que ve al cuerpo de la mujer como objeto. Y la desigualdad estructural no se puede separar del proceso de la representación artística. Este poema critica la idea de que la representación artística se puede ubicar afuera de las desigualdades estructurales. Tampoco se puede ubicar el arte afuera del proceso económico de producción. Ella entiende que el arte es un proceso económico. Él vende cuadros, ella vende su cuerpo. Él desea ver el proceso del arte como algo puro, algo elevado, pero tiene que existir en un mundo que requiere plata. Él la desea, pero no la puede comprar. Ahí la relación de poder se invierte de alguna manera. Ella dice que estos artistas se toman tan en serio. Ella no se toma a sí misma ni a su arte en serio. Vive en un mundo que la ve como objeto y gana el poder económico que puede, vendiéndose. Ella habla, grita, pero interiormente, con un tono muy irónico y autoconsciente. La modelo habla de cómo no tiene el control sobre su imagen, pero en el poema habla, tiene control. Ella elige ser, parándose firmemente fuera de estas desigualdades estructurales y procesos económicos que mandan al mundo. Y ahora voy a leer el segundo poema, que se llama Homage to My Hips. These hips are big hips. They need space to move around in. They don't fit into little petty places. These hips are free hips. They don't like to be held back. These hips have never been enslaved. They go where they want to go. They do what they want to do. These hips are mighty hips. These hips are magic hips. I have known them to put a spell on a man and spin him like a top. Lucille Clifton, ella es estadounidense y murió ahora en 2010. Escribe en general sobre la experiencia femenina afroamericana, la historia y la mujer como poeta. Ella es muy reconocida por su observación humana y fue nominada por el Pulitzer 2 veces. Homage to My Hips viene el libro Good Woman del año 87. Tiene muchos poemas que, como este, tratan de su cuerpo. Hay Homage to My Hair, Poem to My Uterus, Poem in Praise of Menstruation y varios sobre su experiencia con cáncer de mamás, entre otros. Es obviamente un homenaje a sus caderas, las caderas símbolo de la maternidad, de la diferencia física entre el hombre y la mujer, y son poderosas. Representan una fuente de poder para la mujer y representan a la propia mujer. En su poesía en general, como se puede ver acá, Clifton nunca usa mayúscula y puntuación tampoco. Y las líneas son muy cortas, con el encabalgamiento, muy frecuente, que acá sí cae con las pausas naturales del expositor. Su estilo es sencillo y bien oral. Resuena constantemente, these hips are, ¿sí? Ocurre varias veces. Y suena casi religiosa, como un mantra, dando fuerza al mensaje, añadiendo intensidad y resonancia. La expresión ahora es exterior, a diferencia de Standing Female Nude. Es un poema que vive en voz alta. Cuando el lector, y uso acá el doble sentido, el lector que lee también que expone,
cuando el lector es parte del poema. El posesivo del título es una fachada. La naturaleza oral que se nota en la forma y el estilo del poema la hace una cosa compartida, una cosa para todos. ¿Y qué dice sobre estas caeras? ¿Cómo representa? Primero dice que son grandes. Esto responde al doble estándar, al criterio estético de que dice que una mujer tiene que dar la luz, pero también necesita ser delgada como una niña. Pero no responde en sí. Acá tenemos una representación de las caderas grandes que dice que son grandes. No siente la necesidad de destacar que esto es bueno y que la sociedad está equivocada con el valor que da a las mujeres delgadas y que además está bien ser delgada. Nada de eso, ¿ya? No responde, es una representación positiva e implícita. Y así niega y rechaza la narrativa dominante. Lo simple resuena. Son caderas grandes que necesitan espacio para moverse. Con simplicidad se libera. Son caderas libres, nunca han sido esclavizadas. La esclavitud es un tema común en la poesía de Clifton. Es un trauma inmenso en la historia de los Estados Unidos y el mundo en general. Cuando un hombre ejercía el control sobre el cuerpo de otro. Maya Angelou habla del pasado que arraigó en dolor. No se puede y no se debe de olvidar este trauma, pero la representación tiende a enfocarse en la víctima, a seguir la asociación de la gente negra y en particular el cuerpo de la mujer negra con la esclavitud. Esto esconde el hecho de que la esclavitud es un problema de los blancos, de los que se creían dueños. En este poema usa la palabra esclavizadas, pero se separa de la idea de que la esclavitud cultural es inherente en la representación popular del cuerpo de la mujer negra. Son caderas libres. Clifton escribió una autobiografía que fue editada por su amiga Toni Morrison, que se llama Generations, Generaciones. En la autobiografía, cada capítulo empieza con una cita de Song of Myself por Walt Whitman. Whitman es bien famoso, es la poesía estadounidense, ¿sí? Innovó con el verso libre y la libertad es un tema central en su obra. Su concepción de la libertad del cuerpo sagrado, ¿sí? Incluye el cuerpo de la mujer negra. Clifton empieza esta autobiografía con unas líneas muy famosas de Whitman. I celebrate and sing myself, for every atom belonging to me as good belongs to you. Él celebra su ser, y ella también. Citando a Whitman, ella se ubica dentro del canon literario estadounidense y ofrece un mensaje que pertenece a todos. Una representación que niega la desigualdad puede ser para todo, es para todos. Los Estados Unidos se fundaron sobre el derecho humano a la libertad y acá las caderas libres representan una mujer libre. No les gusta ser contenidas. Como vimos en Standing Female Nude, la representación de la mujer como objeto sin subjetividad es muy común y ella no tiene el control sobre eso. Entonces, ella no tiene control sobre su cuerpo actual, físico. En Homage to My Hips, el cuerpo, las caderas específicamente, representan la mujer y la mujer es libre porque las caderas son libres. Hago lo que quiero, voy donde quiero ir, ¿se entiende? ¿No? Acá la representación se libera, deshace el uso del cuerpo para someter al ser. Representa el cuerpo como libre y así da libertad al ser. Las caderas son poderosas y mágicas, hechizan. La imagen de las caderas hechizando a un hombre que le hacen girar y no las caderas es chistosa, pero la idea del encantamiento me interesa más profundamente, cómo tiene que ver con la poesía. ¿Cómo funciona un encantamiento? Se habla y habla no hace ser. Así es el efecto cultural de un poema. Acá, el poema representa las caderas como fuertes y mágicas y libres también de cualquier representación artística. Estas caderas son un símbolo también de ella, la que posee al cuerpo, la poeta. Su libertad viene de su poesía, no deja que la sociedad la somete y su arte tampoco. Entonces, tenemos acá dos poemas que representan al cuerpo de la mujer y en su representación artística tratan
de deshacer la cosificación que viene de desigualdades estructurales que causan la violencia de género. Standing Female Nude es más interior, más irónico, y critica una representación que deshumaniza con una representación que deshace tal cosificación. Tiene una conciencia política de las desigualdades estructurales económicas tanto como de género. Tiene más capas que un cuadro cubista. Y el tono conversacional no esconde la intención e intensidad de este poema. Homage to my hips finge simplicidad. No hay rima, no hay mayúsculas, pero se nota el origen oral de este poema. Cada línea parece lenguaje diario, pero la combinación y repetición que tiene este poema resuena. De la forma y en un contexto oral, creo yo, viene la intención e intensidad. Ambas mujeres eligieron a la poesía para su arte, su mensaje, su representación, cosa exterior y a la vez espejo, porque la poesía habla. La intención, intensidad, da fuerza y significancia al mensaje, un mensaje político y a la vez personal. Apostaría ahora que la pregunta que se hacen varios hombres acá presentes es: ¿significa entonces que los hombres no pueden escribir poesía sobre las mujeres? Lo que acabo de decir es que las mujeres pueden escribir poesía que no es sexista, eso nomás, ¿ya? Los hombres también pueden, ¿sí? Junot Díaz es un ejemplo de un autor que escribe personajes machistas, pero con la representación narrativa de los tales logra deshacer, logra como digo, criticar sus prejuicios, ¿ya? Pero es un trabajo complicado, porque la línea entre piropo y objeto es invisible. El privilegio hace difícil entender si una representación puede hacer que una mujer se siente objeto. El privilegio hace difícil entender qué es sentirse objeto. El privilegio, digo, ciega. Y ahora nos encontramos, en definitiva, cerca de la vieja pregunta: ¿un hombre puede ser feminista? Bueno, vuelvo a la pregunta si un hombre tiene el derecho de escribir poesía sobre las mujeres. Es una pregunta sobre la autenticidad de la representación. Auténtica, según el uso cultural contemporáneo, significa buena, lo opuesto de apropiación, que posee una connotación negativa. Buscamos autenticidad hasta en la teoría, una conexión personal entre el autor de un artículo y el tema. La autenticidad en un personaje es un personaje profundo, no estereotípico. Un autor tiene que trabajar para escribir un personaje que tenga otra profesión, que haga un deporte que el autor no conoce, que sea de otro país, todo. Buscamos autenticidad en la ficción, porque la autenticidad no es el parecer a la realidad, es riqueza. Riqueza que sí experiencia personal suele ofrecer, aunque no es necesario. En un mundo ideal, existirían representaciones desde tantos puntos de vista que las representaciones estereotípicas no tendrían poder y no se leerían. Pero no vivimos en este mundo. Una representación auténtica representa e incluso normaliza, y la presencia de imágenes normalizados de grupos marginalizados deshace la discriminación. Es parte importante del cambio social. Y una que apropia, bueno, la línea es muy fina, es difícil de percibir, pero se nota la diferencia entre una representación auténtica y uno que apropia en el efecto que tiene sobre el grupo que pretende representar. Uno que apropia, diría yo, no normaliza. No es una definición muy concreta, sí, pero un objeto cultural que muestra una cultura discriminada como normal deshace barreras de privilegio, mientras uno que representa pero no normaliza sigue diferenciando, discriminando. Una imagen que apropia es violencia simbólica, ¿ya? Como diría Bourdieu, en la medida que reproduce un orden social, en la medida que hace interiorizar al dominado, en este caso dominadas, la legitimidad de la dominación. O en palabras de la Boétie, la dominación no es más que un servidumbre voluntaria, aceptada inconscientemente por los dominados. En otro contexto, otro ejemplo altamente ilustrativo de esta sería
el de la imagen apropiada por autonomacia, ¿sí? La remerita del Che a la venta en Ripley. Es fácil condenar a la gente marginalizada por ser sobresensibles, porque el privilegio ciega. Cuando uno está acostumbrado al privilegio, la igualdad puede sentir como discriminación. No se puede censurar al arte porque no estamos de acuerdo con un punto de vista que expresa, pero el arte sí puede expresar un punto de vista que es discriminatoria. Y ahí la presencia de la discriminación en los objetos culturales da paso a nuestras relaciones interpersonales. Cuando alguien niega que la apropiación sea mala, cause daño, hay dos argumentos que usa. Uno, que el escritor debe inventar, crear sin reglas. Estoy completamente de acuerdo con esta idea, la escritura es libertad. Pero el segundo argumento, que un autor debe de tener la libertad de escribir sobre cualquier tema porque la ficción no es real, descuenta la influencia cultural que tiene la literatura. La narratología, que es el estudio de la narrativa, analiza narrativas y cómo funcionan y cómo las usamos, saltando totalmente la barrera entre ficción y realidad. ¿Sí? Una narrativa es la representación de una cadena de eventos. Todavía hay debate si estos eventos tienen que ser vinculados o no. Entonces, una novela es narrativa. El periódico es narrativa. Un libro de texto de historia es narrativa. No sé, mis anécdotas personales son narrativas. ¿Ya? Un autor que dice que la apropiación no daña, está diciendo que la ficción no tenga relevancia real. Y no estoy de acuerdo con esa idea. Primero, porque la ficción es narrativa. Y la teoría contemporánea de la narrativa y la sociedad subraya que la narrativa es muy importante por el ser humano, sea ficción o realidad. Viéndolo de otra manera, la cultura se forma de objetos culturales y cambiamos la cultura, la red que nos compara o nos diferencia, pero sí o sí nos conecta con la producción y el consumo de objetos culturales. Si uno cree en la importancia del arte, de los objetos culturales, cree en la relevancia política que tiene. Yo sí creo en el arte, creo en el poder que tiene. En años como este, en meses como este, con tanta confusión y miedo por el futuro, creo en el poder de la normalización para deshacer la discriminación. Creo que los hombres pueden escribir poesía sobre las mujeres. Volvemos a la pregunta. ¿Puede un hombre ser feminista? Bueno, obviamente esto depende de cómo definimos el feminismo. La definición del feminismo ha ido cambiando a lo largo de la historia, porque los temas de la lucha por la igualdad de género se han ido cambiando también, desde el voto a los derechos reproductivos, derechos laborales, y ahora se amplificó en lo que llamamos la tercera ola, para incluir la comprensión de que toda la discriminación está vinculada. Que el racismo, por ejemplo, puede existir adentro del feminismo. Digo que una mujer blanca tiene el privilegio sí de ser blanca, mientras una mujer negra no. Uno de los primeros en usar el término feminista para referirse a las mujeres que luchaban por sus derechos era un escritor francés, Alexandre Dumas hijo, que era el hijo del Dumas que escribió Los Tres Mosqueteros. Él en un libro se burlaba de las feministas, perdón por el neologismo, que dicen que todo lo malo viene del hecho de que no se quiere reconocer que la mujer es igual al varón, que hay que darle la misma educación y los mismos derechos que al varón. Esto fue en el libro El hombre-mujer en 1892. Después, las mujeres francesas que luchaban por el voto recuperaron la palabra para escribir sus creencias, que sí, se podía solucionar muchos problemas dándoles educación a las mujeres. Y esta idea sigue presente hoy. Ya hay un libro, Half the Sky, y dos periodistas, Nicholas Kristof y Cheryl Dunn, investigaron problemas socioculturales y económicos en países orientales y llegaron a la conclusión de que la clave para solucionar problemas económicos de estos países es educar a las mujeres. Eso nomás. Se sigue burlando de las mujeres que luchan por la igualdad. El neologismo feminazi refiere, como yo lo entiendo, a una mujer que se enoja, por ejemplo, de la desigualdad. No sé, la prevalencia de los femicidios. O sea, refiero a un feminista. Y no tenemos una palabra que refiere al holocausto,
para hablar de un machista que se enoja por ejemplos de igualdad de género y comete acciones violentas. Esto es machismo nomás. Pero es importante ahora destacar la diferencia entre el feminismo y el machismo. En español, el hecho de que usamos la palabra machismo en lugar de sexismo, que es el término actual en inglés porque no delimita la discriminación, digo que no delimita por género la discriminación, ¿ya? Sexismo, discriminación a todos. Esto influencia mucho el entendimiento popular del feminismo. La facilidad lingüística que todos tenemos implicaría que el feminismo fuera el opuesto del machismo, ¿o no? O sea, que un feminista odiara a los hombres tanto como un machista a las mujeres. Pero no es así, muy importante. El feminismo es la creencia de que la discriminación de género no debe de existir. Ser feminista, entonces, significa estar en contra de la discriminación de género, estar en contra del machismo, porque daña si viene de un hombre o una mujer. Y mientras que el ser machista, digo, significa creerse superior a las mujeres, porque son mujeres, si sean feministas o no. No es fácil, el feminismo trata de creencias, está por acá, ¿ya? Mientras que el machismo trata de género, no más. Este problema de marketing es uno de los más grandes que tiene el feminismo hoy en día. No es fácil luchar en contra de la desigualdad estructural. Rebecca West dice: nunca he sido capaz de averiguar exactamente en qué consiste el feminismo. Solo sé que la gente me llama feminista siempre que expreso sentimientos que me diferencian de una alfombra. Digo que el machismo es la creencia y práctica de discriminar a las mujeres por su género, mientras el feminismo es la creencia más amplia que toda discriminación según género no debe de existir. O sea, si estás en contra del machismo, eres feminista, vos, weón. Pero hablando de hombres y mujeres, me importa también problematizar esta dicotomía. Tenemos el concepto de género y también el concepto de sexo. Aunque se usan ambos indistintamente en la vernácula, género refiere más bien al concepto sociocultural, mientras sexo refiere al concepto biológico. La RAI sigue esta definición del sexo con unos ejemplos. El primero que eligen es el biosexo, que es el sexo débil, que es obviamente un conjunto de mujeres. Gayatri Spivak dijo recién en una ponencia acá en Chile que veía en el feminismo académico un miedo de la biología. En la biología existe obviamente discriminación de género, simplemente porque es un área dominada por hombres blancos y cristianos. Esto se nota en la representación del cuerpo de la mujer en la enseñanza de la biología, lo que todos sufrimos en el colegio, el cual nos da el concepto básico que tenemos del sexo. Yo aprendí que los seres humanos vinieron de un esperma que penetraba a un óvulo. Los primeros biólogos en ver el proceso de la fertilización sí vieron algo así, pero ahora con mejor tecnología se sabe que el óvulo tiene un papel activo en el proceso, ya que el esperma y el óvulo se reconocen, ¿ya? Y se juntan más bien. El esperma no penetra, el óvulo recibe. La diferencia lingüística cambia totalmente nuestro entendimiento del concepto biológico, y esta diferencia lingüística tiene mucho que ver con el acto de sexo y problemas socioculturales como la cultura de violencia, de violación, violencia y violación. Yo creo que se nota este miedo que sí existe de la biología en el feminismo académico, porque la idea más básica, más universal en la biología es el hecho de que para reproducir una especie se necesita un individuo que produce un esperma y otro que produce un óvulo. Tenemos un sexo para poder producir un gámeto, sea esperma u óvulo. Es una adaptación evolucionaria. Ahí sí podemos ver la presencia de dos cosas distintas. Y se puede ver esto como una contradicción a la base teórica de mucho trabajo feminista, que es la idea de que somos todos seres humanos, ¿sí? Pero el sexo biológico no es un binario, existen variaciones. Nuestro sexo biológico se define por un médico en general, por los genitales, cuando uno nace.
Los cromosomas en general mandan los genitales. Ya, en los seres, nos acordamos, los seres humanos tenemos todos en general, las mujeres XX y el hombre XY. Pero no es siempre. Hay la posibilidad de mucha variación de cromosomas en un ser humano, solo X, ya XY, Y y más. O sea, no es un binario. Y los genitales tampoco. ¿Ya? Y además, los genitales son una parte física que se puede cambiar con cirugía, hormonas, no binario ni concreto. Se usan también para definir el sexo las características secundarias del sexo, pelo, masa muscular, pechos. Y acá también encontramos la posibilidad de variaciones, de poca concordancia entre las características y además las otras maneras de determinar el sexo y la facilidad de manipular estas características. Ni hablar de la gente que se siente que su género es distinto a su sexo biológico. Por una categoría que usamos con tanta frecuencia, un concepto que ocupamos para dar una base teórica a la dicotomía del género, el sexo es notablemente más bien espectro que binario. El concepto de género viene de la gramática. Antes de ser un concepto sociocultural, fue una categoría gramatical inherente en sustantivos y pronombres de varios idiomas, el español, por ejemplo. Les puedo explicar lo complicado que es tratar de entender en el colegio por qué exactamente es el problema y no la problema. Y que viene el griego no me importa mucho, no hace sentido. No hace sentido porque el género de un sustantivo, aunque sí está codificado a través de la concordancia con otras palabras, clases digo de palabras, se aprende por señales gramaticales. El artículo. Se sabe que problema es masculino porque lleva el artículo el. Lo que indica el género de un sustantivo entonces no tiene nada que ver con el significado de la palabra, ni forma parte de la palabra misma. Viene de otra palabrita que no sirve para nada, excepto indicar cantidad de género. El otro aspecto digo, el general del género en español, que me complicó mucho en el colegio, fue la regla de que el masculino es universal. ¿Sí? O sea, preguntamos siempre, ¿pero por qué si llega un hombre, somos los alumnos, profe, el pobre nos tenía que explicar que así fue nomás? En inglés, cuando hablamos de algo como una profesión, que en español en general tiene una forma masculina y otra femenina, preferimos en inglés un solo nombre, un nombre universal, pero no masculino. Para una mujer angloparlante, llamarse actriz en lugar de actor puede implicar que no es actor, que es actor lady. ¿Sí? Y preferimos convertir un nombre que podría ser masculino en un nombre universal por el hecho de usarlo para todos. Se ve más claramente la distinción entre el género de un nombre y la concepción sociocultural del género de una profesión, la cual la coincidencia en español entre el género gramático de una profesión y el género cultural que se asocia con esta profesión tiende a ocultar. En español, un nombre universal tiene que tener género, y la convención gramatical de que lo masculino es universal es problemático, no es universal. Pero en nuestra cultura ser hombre blanco es normal, normalizado, significa tener privilegio. Estaba hablando con un amigo, un hombre blanco, y me dijo que ser hombre no era parte grande de su identidad, que no era parte de su definición de sí mismo. Y yo le dije que creía que sí, que ser mujer era parte de mi identidad, de gran parte de mi definición de mí misma, inseparable de mi ser, diría. Y parte de la cual soy orgullosa, obviamente, pero un poquito como una cicatriz, o no sé, tener el pelo muy rizado. Una cosa que fue un proceso aceptar esta parte de mí misma, porque la sociedad dice que no es universal y lo menosprecia. Yo me defino siempre, estoy muy consciente con el estándar social de la mujer, considerando los aspectos exteriores en los cuales coincido con este estándar universal y en los cuales elijo revelar. Y después mi amigo me dijo, ya, ¿y tu raíz? Porque eres mujer blanca. Y ahí sí, yo le dije que ser blanca no era una cosa que consideraba mucho, obviamente porque tengo el privilegio de ser blanca, de ser parte del grupo que se considera universal.
Bueno, creo que para entender la discriminación de género hay que entender el concepto que tenemos del género. El binario hombre-mujer que acabo de usar existe, tiene mucha importancia hoy en día y es imposible discutir la violencia de género sin usar este concepto. Ni el sexo biológico ni el género sociocultural vienen de evidencia concreta ni medidas estandarizadas. El género de un ser humano es performativo, tanto como el género de un sustantivo. Y no se entiende por un género concreto o interior, se entiende por cosas externas que tienen poco que ver con nuestro significado. ¿Ya? Valorar el estado de ser mujer y el cuerpo donde se realiza esta negociación social es un paso para deshacer la discriminación. Pero seguimos con la violencia de los conceptos de género. Si la dominación reposa en la violencia simbólica, entonces para deshacer la violencia de género hay que deshacer el poder que tienen los conceptos de género. Deshacer el binario, no solo de hombre y mujer, sino que también de lo que es masculino y femenino. Eso no más. No más. Bueno,